Y para hacer un balance, un análisis del discurso de López Obrador ayer en el Zócalo capitalino, se encuentra ahora en la línea telefónica y lo saludamos con gusto al José Luis Reina Pérez, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y José Luis, un gusto de saludarlo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿hubo algo nuevo en el discurso de López Obrador sobre su victoria electoral? ¿Cuál es el análisis, por favor, Pues José Luis? pienso que el informe, si así se puede llamar, porque el informe formalmente se da el 1 de septiembre, pues este fue más bien un recuento de hechos de los primeros 7 meses de gobierno, un informe que pues mantiene la estrategia de comunicación que tiene el presidente López Obrador con su base. Yo pienso que el grupo numeroso de personas, algunos dicen que 50,000, otros dicen que un poco más, que estuvieron presentes ahí, pues es la base de fundamental que apoya. No hubo disidencia, por decirlo de alguna manera, pese que al día anterior, el domingo, hace 2 días, hubo una marcha en donde se manifestó fundamentalmente en contra de las políticas de López Obrador y pidiendo prácticamente ya su destitución o su huida. Pues es un error estar con Obrador. Pero hablando de ayer, pues pienso que es una especie de informe no institucionalizado. El institucionalizado está o se dará el 1 de septiembre, constitucionalmente hablando. Aquí fue, pues repito, para su base. Vemos que no estuvo, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no estuvo el presidente del Senado, estuvo ahí el presidente Porfirio de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, su esposa, algo como muy informal, pero eso no quita de que no sea una buena estrategia de comunicación. Se mantiene junto con la base. Yo creo que eso es lo que le importa a López Obrador, estar en contacto con su base, estar en el meeting, no estar en Palacio despachando y analizando políticas públicas, sino que las políticas públicas que define las está definiendo con la base en sus conferencias de la mañana, etcétera, etcétera. Ahora, lo que creo es que pues tiene, y tal como lo plantea él, una tarea muy difícil, porque cuarta transformación implica cambio de régimen, y lo que vemos es que aunque haya dicho los logros que hayan ocurrido en estos 7 meses, muchos de esos cuestionables en cuanto a las cifras, esto de que pues yo tengo otros datos está siendo más visible cada vez. Por ejemplo, ese dato de 125,000 millones de pesos de ahorro en estos 7 meses, pues sí, a lo mejor es cierto, pero no se menciona el déficit tan bárbaro que tienen los servicios de salud, por ejemplo. No se menciona que hay un recorte muy fuerte para ciencia y tecnología. Entonces hay como una especie o obsesión de ahorro, de austeridad, para poder echar en marcha un proyecto que, tal como lo vemos, no está todavía construyendo una institución o una serie de instituciones que realmente conduzcan al cambio que se llama cuarta transformación. De ahí que entonces, pues es una especie de enunciado de logros, de comillas, muchos de ellos efectivamente pueden haberse dado, pero que todavía no conforman un cambio. Seguimos en el mismo sistema anterior. Se tiene, más bien dicho, el presidente y su equipo de gobierno tiene que trabajar muy fuerte para poder hacer realidad este concepto todavía no bien cuajado, todavía no bien estructurado de la cuarta transformación, por lo cual entonces queda simplemente como pues un buen contacto con su base, un buen informe en el sentido de que se le está diciendo a su base vamos bien,
pese a que ya hay muchos elementos o puntos o focos que están oponiéndose a una política que, pues, por ejemplo, que no tiene mucho sentido, como por ejemplo la cancelación del aeropuerto, que insisten en el aeropuerto, insisten que se va a construir el Felipe Ángeles en Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que pues todos los expertos indican que su rentabilidad será muy escasa. Por tanto, entonces, yo diría que más que un informe, fue nuevamente una mañanera masiva, por decirlo de alguna manera. José Luis, y en ese sentido, bueno, además de comunicarse con esas bases, también no sé si coincidas que el presidente redirige el discurso, vuelve a colocar en la agenda, por ejemplo, retos como cuando menciona estas frases de ni un paso atrás, que el proceso de cambio no tiene titubeos ni medias tintas, o que en democracia él es el radical. Digamos que esto también lanza una provocación para que la comunicación y las discusiones se redirijan hacia allá, incluso en sus opositores. Sí, de acuerdo. Incluso yo diría que es un discurso que nuevamente, que en esa estrategia de la que estamos hablando y de la que es parte de la respuesta a sus preguntas, mantener la esperanza. Hay que seguir manteniendo la esperanza de que esto va a cambiar. Esa frase o esa propuesta que hace diciendo que a fin del año, o sea, este diciembre, se acabó ya de raíz la corrupción. Sí. Sin embargo, estamos a mediados de año, faltan 6 meses, y todavía no vemos ningún pez gordo en la cárcel de todos los corruptos, decenas de corruptos que ha habido antes que llegara él a la presidencia, purgando alguna sentencia. Es decir, incluso ya del ex director de Pemex, Lozoya, se dice que ya se fue a Alemania, o sea, se fue. No entiendo cómo, si uno de los ejes fue y es el de la corrupción, el combate en diciembre ya se va a erradicar, cuando no tenemos todavía una sola prueba de que efectivamente está sucediendo, excepto en el ahorro, que efectivamente ahí se iban cantidades de dinero por otros lados que no eran exactamente el objetivo, como el de las medicinas, el de salud. Creo que es el mejor ejemplo que se tiene, pero no se está aterrizando las ideas de una cuarta transformación, sí, que, insisto, sigue siendo más bien conceptual, aspiracional, más que una cosa sustantiva. Se dice, José Luis Reina, que López Obrador sigue en campaña, ¿no? Como que está instalado en el pasado todavía y no en el presente, lo que nos dejaron los corruptos. Y bueno, sí hay un país, sí recibió un país en desastre, pero estar siempre como en el pasado, y quizá como que falta este discurso conciliador, también como no aceptando, decir que sí, que son libres de decir lo que quieran, pero no aceptando las críticas de sus opositores. Totalmente de acuerdo. Él recibe un país, como él dice tantas veces, recibe un país en quiebra, un cochinero, ha dicho eso. Esto es un cochinero. Sin embargo, todavía no, en 7 meses, me parece que es un poquito alardear diciendo, hemos conseguido tantos logros que estamos ya saliendo de eso. Yo no lo veo. Yo creo que efectivamente su intención es buena, la intención del presidente es buena. Yo creo que la intención es salir de esta situación que se heredó, pero de todas maneras en este momento uno podría afirmar, seguimos estando dentro del mismo sistema. Y las medidas que se han tomado, por ejemplo, estos recortes de personal, por ejemplo, ¿qué van a hacer 21,000 funcionarios sin trabajo, no? Cuando él está abogando por los pobres o por los que no tienen, bueno, no está creando empleos, entonces está desestimulando la creación de empleos o quitando las fuentes de empleo que ya existen. O por ejemplo, tenemos que la economía pues está siendo calificada o está siendo evaluada como
con perspectivas de muy bajo crecimiento porque no hay inversión. Hay una balbuceo, hay un titubeo en cuanto a las políticas que podrían realmente fomentar y atraer la inversión, y ese titubeo viene de decisiones que, en mi opinión, están o han sido mal tomadas, y menciono nuevamente el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto que se cancela, que es con un costo enorme de dinero, y por ejemplo la construcción de Dos Bocas, que una refinería en este momento, ya cuando se está cambiando o se cambiará durante ya no en este siglo, en esta década, la forma de consumo de combustibles o la forma de generación de energía, pues están invirtiendo en cosas del pasado. Entonces, creo que se necesita en verdad aterrizar la idea de cuarta transformación, pero no con proyectos que parecen a veces como el aeropuerto de Santa Lucía o Dos Bocas o el Tren Maya, que no sé el impacto ambiental que puede tener y por el que se pone en duda, puedan realmente llevar a un nuevo régimen, que esa es la idea de la cuarta transformación. Bien. Un nuevo régimen, y por nuevo régimen quiere decir nuevas instituciones políticas que hagan posible la gobernabilidad de este país para el bien de la mayoría. Pues sí, ojalá así sea. Agradecemos mucho José Luis Reina Pérez, profesor, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, por este tiempo concedido a las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.